A veces me pregunto si el mundo sería un lugar mejor si en vez de dejarnos llevar por las emociones, por los sesgos, por las heurísticas, solamente juzgáramos las cosas a través del prisma de la razón. Sin embargo, una persona ultra racional, por ejemplo como el vulcaniano señor Spock de Star Trek, una criatura que resolvería cualquier problema utilizando la lógica, calculando costes y beneficios y los riesgos de cada alternativa para escoger aquella que resulte óptima, realmente no podría tener una vida operativa normal, básicamente porque los cerebros no son lo suficientemente rápidos. Hay demasiada información en el mundo. Si pretendemos procesarla toda, podríamos pasarnos la vida detenidos durante años y años calculando simplemente cuál es el siguiente paso a seguir. ¿Qué hacemos? ¿Salimos ahora a la calle? ¿Salimos luego? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Hablo a esta persona o mejor me callo por si acaso pasa aquello? Al final resulta que procesar toda la información requeriría toda tu vida y desperdiciarías tu vida calculando esa información. Y por si eso no fuera suficiente, no tienes toda la información. Hay demasiada información en el mundo. El mundo es demasiado complejo y tú solo posees una mínima parte de esa información. Menos del 0,00000000001% de toda la información. ¿Y pretendes llegar a conclusiones lógicas con esa carencia de información? ¿Te imaginas una computadora tratando de llegar a una solución cuando le falta el 99% de toda la información? ¿Te imaginas hacer una suma solamente con un número? Por eso todas las decisiones que tomamos las tomamos de manera rápida, como si fueran un atajo, con una carestía sustancial de información, con información parcial, malinterpretada, contradictoria y encima con un tiempo muy limitado, básicamente la esperanza de nuestra vida, o al menos el hecho de no tirar el día entero a la calle por el simple hecho de calcular si debemos comer una zanahoria o no. Por eso nuestro cerebro está hecho de capas. Tenemos una capa que es el sistema límbico, que es la parte más primitiva, más animal. Y luego tenemos una capa más moderna, más racional, que es el neocórtex o el córtex, que está justo por encima y envuelve la parte primitiva. Cuando tomamos una decisión, la tomamos en función de todas las capas. Es más, muchas veces cuando tomamos una decisión emocional, posteriormente utilizamos la razón para justificar la decisión que hemos tomado. Lo que hacen las emociones es alterar nuestros estados mentales y ofrecernos listas de acciones que han resultado útiles en ocasiones anteriores similares. La felicidad, por ejemplo, la felicidad llega cuando alcanzamos determinadas metas y ella actúa precisamente como acicate, como estímulo, como una señal inequívoca de seguir adelante para conseguir esa meta. Simplemente porque en el pasado nos produjo felicidad esa meta. La tristeza funciona en sentido contrario. Nos dice que si seguimos ese camino y obtenemos ese objetivo y llegamos a ese objetivo, al final sentiremos tristeza y estaremos mal. Así que lo correcto será interrumpir ese camino, interrumpir esa acción y cambiarla por otra. La cólera, por su parte, es un indicio de que la tarea que estamos realizando se está frustrando y debemos empeñar más esfuerzo en ella. El miedo nos indica que debemos detenernos antes de seguir adelante y prestar atención a nuestro alrededor, ya sea para estar quietos o ya sea para escapar, porque si no lo hacemos, algo puede pasarnos que frustrará nuestra acción. Así que, irónicamente, las emociones son imprescindibles para actuar, entre comillas, racionalmente. Y sin las emociones encontraríamos demasiadas dificultades para interactuar con el medio físico o con el medio social. Al final, la racionalidad exacerbada solo es útil en ámbitos muy cerrados, matemáticamente computables, como por ejemplo una partida de ajedrez. Pero en el mundo real, donde hay demasiadas interacciones, donde hay demasiada información, donde los sistemas son dinámicos, complejos, la racionalidad exacerbada no es más que un lastre.
Además, las emociones no solamente son importantes para nosotros, para que sigamos adelante, para que no nos quedemos paralizados en el pensamiento, en la racionalidad absoluta. Las emociones también son muy importantes para nosotros y para los demás. Es tan importante, de hecho, tenerlas para nosotros mismos como tenerlas para demostrar a los demás que nuestras acciones son fidedignas, que son reales, que estamos siendo honestos. Por ejemplo, cuando estamos encolerizados, rojos de rabia, o cuando una lágrima se resbala por nuestra mejilla, estamos transmitiendo en el mundo social una serie de informaciones que nos resultarán útiles a la hora de convivir, a la hora de interactuar con los demás. Si no tuviéramos esos rasgos emocionales, los demás no sabrían relacionarse normalmente con nosotros. Por ejemplo, el sentimiento de la culpa es muy importante. Si los demás no perciben realmente que nos sentimos culpables por haber hecho algo que les ha perjudicado, probablemente no nos van a perdonar, probablemente no querrán volver a interactuar con nosotros. Los sentimientos son como una especie de garantía, como un sello de calidad. Sabes que lo que tienes delante es real. Por supuesto, luego hay gente que es experta en fingir emociones y están las lágrimas de cocodrilo, pero también nosotros somos expertos en captar las sutilezas de las emociones fingidas. Por eso es tan difícil a veces reírse de manera honesta, fidedigna, genuina. De hecho, hay una sonrisa, la sonrisa de Duchenne, que es muy difícil de fingir porque necesitas que muchas partes de las comisuras de tus labios, por ejemplo, estén fruncidas de determinada manera, y si no es así, y no se acompaña además con determinado mohín en los ojos, los demás pueden sospechar que tu sonrisa es de cartón piedra. Es decir, que hay una especie de carrera armamentística entre las personas que intentan fingir emociones y las personas que intentan captar a aquellas personas que están fingiendo emociones. Por eso son tan importantes las emociones. Eso es una prueba irrefutable de que las emociones son sellos de garantía y por eso son importantes. Tenerlas de verdad, tanto para tomar decisiones, como para movernos por la vida, como para interactuar con los demás. Porque si no podemos interactuar con los demás y los demás no se pueden fiar de nosotros, acabaremos solos. Y la soledad es la muerte a nivel biológico. Por eso nuestro rostro es como una valla publicitaria donde se refleja perfectamente cada una de nuestras emociones, a no ser que nuestro cerebro no funcione del todo bien o de manera normativa, como por ejemplo el cerebro de los autistas. En conclusión, ojalá el mundo fuera más sencillo, ojalá pudiéramos ser racionales, pero no es así. Si fuéramos totalmente racionales, no nos moveríamos. Si fuéramos totalmente racionales, es posible que incluso enseguida nos diéramos cuenta que la vida no tiene sentido y que no vale la pena seguir adelante. A lo mejor ni siquiera nos esforzaríamos en suicidarnos, porque eso ya sería quizás envolver de demasiada emoción el acto. Simplemente nos quedaríamos quietos porque nada tiene sentido. Las emociones son importantes para vivir y a la vez son un impedimento para vivir correctamente. Por eso tenemos herramientas tan poderosas como la ciencia, que no son más que una especie de máquina, una especie de checklist, una máquina fuera del cerebro, incluso fuera de los cerebros de los científicos, que son personas volubles y que pueden caer víctimas de sus emociones, sus sesgos, sus prejuicios. Insisto, tenemos una máquina que verifica que lo que estamos vertiendo puede sostenerse, que no tiene errores metodológicos, que supera determinadas exigencias. Y por eso la ciencia nos permite progresar. Y por eso cuando se inventó la ciencia moderna, cuando se desarrolló la ciencia moderna a partir del año 1600, el mundo empezó a progresar de verdad, porque ya no nos fiábamos de nuestros cerebros primitivos. La ciencia, de algún modo, es como el cerebro de Spock, jugando una gran partida de ajedrez. La ciencia es un cerebro perfectamente lógico y racional al que de vez en cuando le introducimos
segmentos de la información de la complejísima realidad que nos envuelve y nos devuelve algunos patrones que podemos seguir más o menos para resolver algunos problemas muy concretos. Pero más allá del magisterio de la ciencia, todo lo demás no tiene mayor solución y debe someterse a la veleidad, al sesgo, al prejuicio, a la interacción y más o menos al capricho diario de hacer determinadas cosas por encima de otras.